Bien, buenas noches chicos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarles y poder contar con su presencia en esta noche. Hace unos minutos pues trasladaba el saludo a las 6 personas que se encontraban presentes en este espacio y les comentaba que solamente íbamos a dar un par de minutitos en lo que algunos de ustedes se terminaban de sumar a esta reunión, porque la finalidad es iniciar pues lo más rápido que podamos, ya que nuestra sesión está diseñada para ser una sesión relativamente corta. Entonces, considero que lo más viable es dar inicio cuanto antes para que ustedes tengan el espacio y pues puedan disfrutar por allí el tiempo que reste, por supuesto, siempre y cuando la sesión no se alargue. Ya les digo, a pesar de que el tema está diseñado para desarrollarse de manera rápida, pues por supuesto quedamos atentos a las dudas que vayan surgiendo en ustedes o a la necesidad de recapitular en alguna cuestión, ¿ok? Entonces, dicho esto, conveniente es señalar que justamente el día de ayer nos quedamos en la tramitación del juicio sumario y tuvimos a bien pues ir desarrollando un poquito las generalidades, cada uno de los asuntos de procedencia que se discuten en esta vía, y también establecimos cuál es el trámite que se da realmente en la sustanciación del juicio sumario de una forma muy general, y también vimos la variante o las incidencias que ocurren en los juicios sumarios en los que se ventilan o se discuten asuntos de arrendamiento o desocupación. Entonces, yo lo que les trasladaba la noche de ayer era lo siguiente: el juicio sumario es prácticamente una réplica del juicio ordinario, porque establecimos que en el primero concurren todas las etapas procesales que justamente se consagran en el segundo mencionado, es decir, en el ordinario. La diferencia concreta es que justamente la vía sumarial pues es una vía que, vuelvo a recalcar, nos permite amplias bondades procesales en cuanto a la discusión del conflicto o de la litis en una reducción de plazos significativa. ¿Por qué? Bueno, pues solo para recordar de manera muy breve, pudimos establecer que en ambos juicios, que por supuesto pertenecen a la clasificación de procesos de conocimiento, se repiten las etapas procesales, pero en el juicio sumario los plazos son cortos, son breves, con la finalidad de asegurar la tramitación de los asuntos urgentes de una forma inmediata. Dicho esto, pues la primera diferencia que les decía era súper evidente, era el plazo del emplazamiento, ¿ok? Emplazamiento en el juicio sumario constituido por el término de 3 días, en tanto que en el ordinario por 9 días. Otra diferencia significativa es el plazo para el planteamiento de excepciones. Sumario me dice primeros 2 días, ordinario me dice primeros 6 días. El plazo de apertura a prueba, sumario me dice 15 días, ordinario me dice 30 días. Y por supuesto ya pasamos con posterioridad a la etapa de la audiencia de vista, que en el sumario pues debe de señalarse dentro de un plazo que no supere los 10 días, en tanto que en el ordinario tenemos hasta 15 días para señalarla, y de igual forma ocurre con la emisión de la sentencia. El sumario señala un plazo expreso para que el juez pueda dictar sentencia, que nos indica, bueno, pues celebrada la vista, deberá emitir la misma dentro de los 5 días siguientes, en tanto que en el ordinario nos auxiliamos de las reglas de la ley del organismo judicial y pues tenemos celebrada la vista, tenemos el plazo de 15 días para dictar sentencia. Entonces, realmente estas son las grandes diferencias en la tramitación del juicio ordinario y del juicio sumario, que vuelvo a recalcar, que comparten las mismas etapas y fases procesales que conlleva su sustanciación. Ahora bien, realmente en la noche de ayer pues les indicaba, ¿no? Tuvimos la oportunidad de también de establecer la tramitación específicamente. Solo les voy a proyectar el esquema respectivo. Específicamente, pues lo que comprende en cuanto a la tramitación del juicio sumario de asuntos de arrendamiento y desocupación. Y bueno, establecimos cómo es que estos finalizan en la emisión de la sentencia respectiva.
Y esta noche tenemos a bien discutir o terminar la tramitación del juicio sumario, pero en segunda instancia. Así que, bueno, pues ya hemos quedado súper claros en cuanto a que alguna de las partes, por supuesto, o incluso ambas partes se encuentren en desacuerdo con lo resuelto por el juez de primera instancia y tienen la oportunidad de recurrir en apelación, pues la resolución final dictada por este. Justamente ustedes en la finalización del el esquema de tramitación de primera instancia pueden, solo permítanme un segundo por acá. Voy a activar esto para poder irles subrayando. Bien, ustedes pues prácticamente pueden observar que tenemos acá este último cuadrito que nos dice, bueno, definitivamente la sentencia que se dicta en primera instancia es susceptible de ser recurrida en apelación. Y en ese mismo sentido, cuando tenemos también la tramitación del juicio sumario de los asuntos de arrendamiento, que también por supuesto finaliza con una sentencia, podemos observar que definitivamente contra esta todavía procede el recurso de apelación. Lo que entonces conlleva a que en esta noche nosotros pues discutamos un poco acerca de los recursos que la norma procesal nos permite plantear en el juicio sumario. Por eso es que en esta noche pues vamos a ver la segunda parte del juicio que tenemos programado o que estamos culminando de desarrollar en esta noche. Entonces, dicho esto y habiéndome quedado claro cuáles pueden ser las incidencias que pueden ocurrir en la tramitación de este juicio en primera instancia, ahora sí ya me traslado a la segunda instancia. ¿Qué puede pasar en esta? ¿Qué resoluciones son susceptibles de ser conocidas por el tribunal colegiado, es decir, por la sala jurisdiccional de apelaciones? Bien, solo acá quiero mencionar que esto lo vimos el día de ayer, solo es como un breve recordatorio, la legitimación activa para promover el juicio de arrendamiento y desahucio. Para mí es importante que ustedes lo recuerden y que no lo pierdan de vista, porque esto va a cobrar sentido al momento que veamos el recurso que se permite entablar en esta clase de juicios, sobre todo cuando se ventila este asunto en particular. Y hoy tuve la oportunidad de enviarles por allí en el chat, estaba leyendo un material que me pareció buenísimo y por eso pues les resalté ciertas cuestiones que tienen que ver con la legitimación, tanto activa y pasiva, que debe de observarse en los juicios en los cuales se discutan asuntos de arrendamiento y desahucio. Y a modo de recordar, y si le pudieron dar lectura pues a esa fotografía, la legitimación activa para promover la desocupación, por supuesto, la ostenta el propietario, también aquel que ha entregado un inmueble con la obligación de restituírselo y sobre todo por todo aquel sujeto que compruebe tener el derecho de poseer el inmueble por cualquier título, es decir, bajo al amparo de cualquier título, en tanto se acredite que tiene derecho a poseer el inmueble de cuya desocupación se pretenda, pues por supuesto ostentará la legitimación activa para accionar en esta clase de juicios. Y por supuesto la legitimación pasiva nos queda ya claro que es entablada en contra del simple tenedor, del intruso y también en contra de aquel sujeto que haya recibido el inmueble con la obligación de devolverlo o de restituirlo. Bien, otra cuestión que tenemos a bien ampliar en cuanto al juicio sumario de rescisión de contratos va encaminado precisamente en la posibilidad de que, si bien la rescisión de contratos puede o debe de discutirse en la vía sumarial, también cabe mencionar que puede optarse a su discusión en la vía ordinaria, ¿ok? Entonces, esto es permitido al amparo del artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, esos solo eran unos recordatorios por allí. Ahora sí, para poder discutir de los recursos que se me permite plantear en el juicio sumario,
debo de iniciar forzosamente recordándoles el principio de especialidad contenido en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Miren, yo recalco muchísimo en este principio porque si no lo tenemos presente, entonces no vamos a entender la aplicación de las normas. Puede que el sentido sí, pero su aplicación no. Y entonces ahí es cuando empezamos a confundirnos y definitivamente ya no le atino a por qué el artículo 602 dice una cosa y por qué me están limitando el recurso de apelación en determinados juicios. Bien. El artículo 13 de la ley del organismo judicial es enfático y establece las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales. Cabe señalar, por supuesto, que la norma tiene cierta característica, ¿no? Y en este caso hay disposiciones contenidas en un cuerpo normativo, como es el caso del Código Procesal Civil y Mercantil, que rigen específicamente para determinados juicios en particular. Y por supuesto, cuando estas disposiciones solamente rigen un juicio en particular, a partir de ese momento están dotadas de especialidad. Entonces, todo lo demás, todas las demás disposiciones normativas que puedan referirse a otras figuras en términos generales, pues justamente pasan a adquirir esta característica, van a constituirse como normas generales. Por supuesto, deben de aplicarse, pero ¿cuándo sé el momento en el que debo de aplicar una norma o cuándo sé qué norma tiene preeminencia sobre otra? Bueno, definitivamente voy a poder advertirlo en aplicación del artículo 13 de la ley del organismo judicial. Yo he de valorar si la disposición normativa que voy a aplicar al caso concreto está dotada de especialidad o si definitivamente se constituye como una norma de carácter general. Recordando un poquito en qué consiste el principio de especialidad, que por favor no quiero que olviden, ahora sí. Esta solo es una información previa que me va, insisto, a ayudar a determinar la viabilidad de los recursos en este juicio o en determinados asuntos en particular. Así que, bueno, pues ya dejemos ese cassette del principio de especialidad por un lado y ahora sí, vámonos al artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cabe mencionar, solo previo a eso, voy a mostrarles mi código. Ay, perdón, permítanme. Bien, Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que el juicio sumario está regulado a partir del título 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo tanto, no sé si recuerdan la plantilla que les coloqué ayer, que era un esquema con cuadros de colores y que les dije, bueno, esta es la forma en la que el título 3 está dividido, ¿no? Y les enumeraba de qué artículo a tal artículo, pues están las disposiciones generales. De tal artículo a tal artículo, el procedimiento y de tal artículo a tal artículo, pues disposiciones que solamente debemos observar, por ejemplo, en el juicio de desocupación, ¿no? En el juicio de arrendamiento y desocupación. Entonces, quiero por favor que establezcamos que a partir del título 3 de su Código Procesal Civil y Mercantil, se regula todo lo relativo a el juicio sumario. Esto significa entonces que este título 3 y sus disposiciones normativas, por mandato del artículo 13 de la LOJ, están dotadas ya de especialidad. Por lo tanto, van a constituirse como las disposiciones o reglas especiales que van a regir específicamente este juicio. Y por supuesto, si dentro de este margen, es decir, si dentro del capítulo 3 alguna cuestión escapa de estar regulada, entonces allí sí puedo atender a lo ordenado en las disposiciones generales. Pero por sobre todas las cosas, para poder atender a la tramitación del juicio sumario, yo exclusivamente debo de sujetarme a lo que está normado o bajo el amparo del título número 3 por ser la disposición especial que rige el juicio sumario. Bueno.
Dicho esto, entonces se van dando cuenta cómo, por eso para mí era importante iniciar con el principio de especialidad regulado en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Bueno, dicho esto, ahora sí, el día de ayer pues vimos los casos de procedencia, hablamos de la aplicación por analogía de las reglas del ordinario en el juicio sumario, ¿no? Hablamos del procedimiento que prácticamente pues englobó el esquema que advertimos la noche de ayer. Y ahora sí, los quiero a todos ubicados en el artículo 235 porque es el que me regula lo relativo a los recursos que se me permiten específicamente en el juicio sumario. Y dicho esto, el artículo 235 indica: cualquiera de las partes que interponga, ojo porque aquí está el recurso, apelación de una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de costas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Bien, puedo continuar yo, voy a ver qué dice el artículo 236 y ojo, me doy cuenta que el artículo 236 ya está bajo el amparo del capítulo 3 que regula lo relativo a los juicios sobre arrendamiento y desahucio. Es decir, que en cuestión de recursos solamente cuento con la información o la disposición que me da el artículo 235 para poder establecer, bueno, los medios de impugnación que tengo a mi alcance para atacar alguna resolución cuando me encuentre en desacuerdo con ella o considere que me causen agravios. Entonces, el artículo 235, primera cuestión, me habla del recurso de apelación. Y segundo, me dice, cualquiera que interponga apelación en contra de una resolución que no sea la sentencia. Ok, esto ya me deja primero dos cosas claras. Regreso a mi diapositiva para poder comprenderlas mejor, ¿no? El artículo 235, por supuesto, reitero, es la norma especial, pero no me habla de tramitación de ese recurso de apelación al que está haciendo referencia y solamente me dice de una resolución que no sea la sentencia. La sola lectura del artículo 235 me permite establecer entonces que, si bien procede el recurso de apelación, este procede en contra de cualquier tipo de resolución. ¿Y a qué tipo de resoluciones puedo hacer referencia? Bueno, allí sí ya voy y me auxilio de la regla general que está en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que esta regla general la vimos al conocer los medios de impugnación en el juicio ordinario. El artículo 602 me indicaba, bueno, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables. Primero, los autos que resuelvan las excepciones previas. Segundo, las sentencias dictadas en primera instancia. Tercero, los autos que pongan fin a los incidentes. Y cuarto, esto en jurisdicción voluntaria, las resoluciones que no sean de mera tramitación. Bien, entonces yo puedo darme cuenta que la regla general me presenta cuatro casos para viabilizar el recurso de apelación. Así que nuevamente insisto, regresando al artículo 235 me dice, bueno, usted puede interponer apelación en contra de cualquier resolución, es decir, usted puede aplicar acá las reglas o los casos de procedencia del Código Procesal Civil y Mercantil. Solo que el artículo 235 tiene una condición y nos dice, pero si usted interpone el recurso de apelación en contra de cualquier resolución que no sea la sentencia, bueno, entonces recordémonos que el 602 me da cuatro casos y entre ellos se encuentra la sentencia. Pero me dice
Acá en el sumario, si usted apela a algo que no es la sentencia, sepa que va a incurrir en el pago de las costas y que también se le va a imponer una multa de 25 quetzales en el caso de que se confirme la resolución apelada o se declare improcedente el recurso. Así que puedo advertir que el artículo 235 no precisa limitación en cuanto a la interposición del recurso de apelación. Acá voy a hacer una comparación con el juicio oral. Recordemos que en el juicio oral también les expliqué el principio de especialidad y justamente en el juicio oral, en el artículo que regulaba los recursos, establecía que en ese juicio únicamente era apelable la sentencia. Platicábamos entonces y decíamos, bueno, si se plantearon excepciones previas o se dispuso algún auto de enmienda de procedimiento y alguna de las partes no estaba de acuerdo y apeló, porque el artículo 66 literal C de la ley del organismo judicial establece que el auto de enmienda de procedimiento es apelable, entonces el juicio principal es un juicio oral, no está de acuerdo con el auto de enmienda de procedimiento y como el 66C de la LOG dice que este auto es apelable, entonces plantea el recurso basado en esta norma. Sin embargo, por el principio de especialidad decimos, bueno, ¿cuál es el asunto principal? Juicio oral. Perfecto. ¿Cuál es la regla especial que rige el juicio oral? El artículo que regula lo relativo a los recursos, y que es el artículo 209, si no mal recuerdo. Y en el artículo 209 se establece que el juicio oral, en ese juicio solamente es apelable la sentencia. Entonces, allí tendríamos como la confusión y diríamos, bueno, pero el 66C de la LOG me dice que el auto de enmienda de procedimiento es apelable y el 209 del procesal civil y mercantil me dice que en el juicio oral solo es apelable la sentencia. ¿A qué disposición normativa le hago caso? ¿Cuál es la que debo de atender? Para solucionar este conflicto es que está el artículo 13 de la ley del organismo judicial y me dice disposiciones especiales prevalecen sobre las generales. En esta confusión, bueno, pues, ¿qué disposición está dotada de especialidad? Definitivamente, las reglas que rigen al juicio oral están contempladas en el Código Procesal Civil y Mercantil y por lo tanto son esas disposiciones las primeras que yo debo de atender. Esto significa entonces que si aunque el 66C aparentemente viabiliza la interposición del recurso en contra del auto de enmienda de procedimiento, si esta actuación se da dentro de un juicio que tenga limitado el recurso de apelación, entonces prácticamente va a correr los efectos de la limitación contemplada en el juicio principal. Así que allí era cuando decíamos, bueno, en el juicio oral únicamente es apelable la sentencia, pero en el juicio sumario me dice, cualquiera puede interponer recurso de apelación, solo sepa que si recurre cualquier resolución que no sea la sentencia, entonces corre el riesgo de pagar costas y de que se le imponga la multa de 25 quetzales en el caso de que el recurso sea desestimado, es decir, que se declare sin lugar o que se declare improcedente el mismo. Así que la lectura del 235 excluye cualquier limitación del recurso de apelación y podemos estar seguros de que acá se dicte un auto de enmienda de procedimiento, se resuelvan excepciones previas indistintamente, yo puedo recurrir esa resolución, ¿sí? Solamente que obviamente se resolvieron excepciones previas, estas fueron declaradas sin lugar, considero que me causan agravio, es un juicio sumario, yo entonces recurro en apelación a este auto, bueno, pues puedo hacerlo porque el 235 no tiene limitación, solo que tengo que estar consciente. Si ese recurso de apelación es declarado sin lugar, me van a imponer una multa de 25 quetzales. Si ese recurso de apelación, por supuesto, es acogido, entonces obviamente me voy a liberar de la multa respectiva a la que hace referencia al 235. Pero justamente esta es la finalidad de la forma en la que está redactada el 235. Y para poder
para que ustedes tengan una mejor comprensión de por qué el legislador redactó la norma de esta forma, vamos a proyectar en estos momentos la sentencia 2147-2014 de la Corte de Constitucionalidad que establece o hace referencia a lo siguiente. Permítanme. Y nos dice. Debe interpretarse que en este tipo de procesos, es decir, en los procesos sumarios, no se limita la interposición del recurso de apelación contra cualquier resolución. La salvedad que efectúe el legislador para cuando se utilice este recurso de alzada en este tipo de procesos es la relativa al pago de costas y la multa respectiva en que incurre quien lo interpone en caso que el recurso sea denegado. Entonces, por favor, atentos que el 235 no limita la interposición del recurso de apelación, solamente condiciona a cierto caso en específico al pago de multas o de costas procesales. ¿Ok? Bien, esta sentencia yo se las voy a colocar para que ustedes puedan darle una lectura y para que puedan incluso establecer, porque esta sentencia trata justamente de un caso similar al que les exponía, cuando aparentemente se viabiliza el recurso de apelación con fundamento en la ley del organismo judicial, ¿no? Entonces, por allí creo que tenemos que pues darle una lectura para poder comprender mejor este asunto. Bien, entonces quedando claros en que el 235 no establece limitación en cuanto a la posibilidad de recurrir cualquier resolución en apelación, ahora sí debo de establecer los recursos que caben en cada procedimiento. Recordemos que el artículo 199 pues nos establecía los casos de procedencia, perdón, solo creo que acá ya me equivoqué porque no es el 199, es el 229. Recordemos que el artículo 229 nos establecen los 6 casos o los 6 asuntos en particular que pueden tramitarse en la vía sumarial. Y les dije, cada uno de estos asuntos tiene disposiciones especiales que hay que observar y por eso se los estructuré de la forma en la que se les presenté el día de ayer con el esquema del cuadro de colores. Ahora bien, por eso quiero comentarles que cada procedimiento tiene un llamado en particular en torno a los recursos que se permiten a sí mismos. Y tal es el caso de los asuntos de arrendamiento y desocupación que se promueven en la vía sumarial. Bien, voy a dar lectura y me dice, en este, pues ya dijimos o establecimos que se van a discutir todos aquellos asuntos o todas aquellas inconformidades o conflictos que se desprendan específicamente del contrato de arrendamiento. Y ya establecimos, por supuesto, quienes ostentan la legitimación activa y pasiva para poder promover. Ahora, quiero que sepan que cuando hablamos de los asuntos de arrendamiento y desahucio, tenemos el artículo 243 que regula el recurso de apelación en este juicio en particular. Y el artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, solo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Ok, sepan entonces que si el asunto principal se refiere a un juicio sumario de desocupación, entonces en este juicio en particular solamente exclusivamente va a ser apelable dos cuestiones: los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. Ojo, porque a diferencia del artículo 235 que regula el recurso de apelación de forma general en el juicio sumario,
En los juicios de arrendamiento y desocupación tenemos una disposición especial que regula específicamente este juicio en particular. Y dicho esto, pues precisamente acá sí hay limitación en cuanto a su interposición. En los juicios de arrendamiento y desahucio únicamente son apelables autos que resuelvan excepciones previas y sentencias. Esto significa entonces a que fue dictado en este juicio un auto de enmienda de procedimiento. Bueno, pues ¿puedo apelarlo? No, no puede porque sencillamente el artículo 243 solamente se permite recurrir en apelación estas dos circunstancias o estas dos resoluciones. Y me pueden decir, pero el artículo 235 establecía que puedo interponer recurso de apelación en contra de cualquier resolución. Solamente tenía la salvedad de la imposición de la multa en caso de que no fuera la sentencia. Sí, pero a partir de que existe el artículo 243, es decir, a partir de que en la sustanciación de cada asunto en particular tenemos un artículo que refiere a los recursos, entonces allí se dota de especialidad y automáticamente será este artículo el que refiera a lo que se permite en cuanto a materia de impugnación. Así que nuevamente, por favor, ustedes hagan su llamado en su Código Procesal Civil y Mercantil y establezcan que en los de arrendamiento y desahucio solo son apelables dos cosas: autos que resuelven excepciones previas y sentencia. Bueno. Además de esto, conveniente es que nosotros continuemos con la lectura del artículo 243 y me dice, para que se conceda el recurso de apelación, a ver, una pregunta, ¿quién concede el recurso de apelación? Ok, los escucho. ¿Quién concede el recurso de apelación? Ya voy a empezar a preguntar con nombres ustedes. Bueno, recordemos que el recurso de apelación se interpone ante el juez de primera instancia, ¿ok? Entonces, recordemos los esquemas que hemos venido platicando con anterioridad. Es el juez de primera instancia el que toma la decisión de conceder o denegar el recurso de apelación. Y ojo, porque en los asuntos de arrendamiento y desahucio, existe una condición, un requisito sine qua non que la parte que promueve el recurso debe de observar para que el mismo le sea concedido por parte del juez de primera instancia. Así que a la lectura del artículo 243 se establece, bueno, para que se conceda el recurso de apelación, el arrendatario apelante, por supuesto, debe. Recordemos que hay una diferencia y siempre se los he dicho para quienes ya tuvieron la oportunidad de recibir clases conmigo. Hay una diferencia entre el debe y el puede. El debe es imperativo, es de cumplimiento obligatorio, en tanto que el puede es facultativo, es decir, se me permite que yo tome la decisión en el ejercicio de la autonomía de voluntad para poder hacer o no hacer determinada cuestión, ¿no? Entonces, el artículo 243 impone la obligación al arrendatario, siempre y cuando éste sea el apelante, a que una vez que promueva o plantee el recurso de apelación, obviamente solo en estas dos resoluciones a las que hace referencia el artículo 243, bueno, pues una vez que interpone ese recurso de apelación, sí o sí debe de acompañar a su escrito de interposición del recurso algún documento que compruebe que se encuentra al día con el pago de los alquileres del inmueble, pues que se encuentra ocupando. O bien, porque puede suceder que en este caso, pues el arrendante se niegue a recibir el pago de alquileres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo como arrendataria definitivamente debo de cumplir con esta obligación y si mi arrendante no quiere recibirlo, entonces voy y promuevo ante el órgano jurisdiccional de primera instancia un incidente de consignación justamente para depositar judicialmente las rentas a las que estoy obligada a dar cumplimiento. Entonces, ojo porque este requisito sí o sí es de cumplimiento obligatorio y condiciona la admisibilidad del recurso de apelación en el caso en el que el arrendatario sea el apelante.
Ahora bien, ¿por qué el artículo 243 impone esta obligación al arrendatario apelante? Bueno, pues porque busca prevenir el litigio malicioso. Cuando se dan asuntos que tienen que ver precisamente con cuestiones de arrendamiento, pues justamente se propicia el litigio malicioso, sobre todo por parte del arrendatario. Ojo, porque el arrendatario probablemente va a querer, seguir alargando la sustanciación del juicio. Y obviamente va a querer seguir alargando esta sustanciación porque es él quien se ve beneficiado justamente de, el desarrollo del mismo. ¿Qué busca hacer al alargar la tramitación del juicio respectivo? Bueno, pues evitar el pago de las rentas a las cuales se encuentra obligado. Y por supuesto, evitar el pago de rentas perjudica exclusivamente a su arrendante, ¿no? Entonces, con la finalidad de evitar algún perjuicio para el arrendante, es que el legislador estableció que si el arrendatario es quien tiene interés en recurrir una resolución, si es el que necesariamente pues solicita la intervención de la segunda instancia, también es él el obligado a garantizar que no está haciendo uso de las instancias respectivas para justamente beneficiarse indebidamente de la sustanciación ya súper larga que conllevará el juicio respectivo. Así que para ello es necesario que aunque el litigio se mantenga, aunque el conflicto continúe discutiéndose en el plano jurisdiccional, es importante que el arrendatario siga cumpliendo con su obligación, que será el pago prácticamente al día de los alquileres de los cuales se encuentra gozando. ¿Qué sucede en el caso de que el arrendatario sea el apelante y no acredite el documento que pueda ilustrar el pago corriente de los alquileres o en su caso no acredite haber consignado la renta respectiva? Bueno, pues sencillamente el recurso de apelación no debería ser concedido por el juez de primera instancia. En caso de no acompañar documento y de negar el recurso, ¿estaría el juez incurriendo en alguna vulneración al derecho de defensa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 243 impone esta cuestión como una condición de admisibilidad del recurso. Entonces, no se estaría incurriendo en ninguna violación al derecho de defensa, ni mucho menos a la tutela judicial efectiva. Hay un criterio de la Corte de Constitucionalidad, que es una sentencia justamente dictada dentro del expediente 1075-2020, que nos dice, ¿verdad? Voy a darle lectura para que podamos entender mejor. Respecto a las condiciones para el uso de la apelación en esta clase de procesos, entiéndase de juicio sumario de asuntos de arrendamiento y desahucio, este tribunal ha referido que la obligación plasmada en la norma relacionada tiene como fundamento el hecho que la falta de pago de rentas ocasiona al arrendante un perjuicio económico que por el contrario favorece indebidamente al arrendatario. Desigualdad que la ley trata de corregir dentro del proceso, por lo cual dicha medida revisora, es decir, el cumplimiento del artículo de la condición que impone el artículo 243, trata de corregir dentro del proceso justamente y busca evitar no el conocimiento del asunto en segunda instancia, sino que trata de evitar la obstrucción del uso de de la alzada como un medio dilatorio. Justamente trata de evitar que la alzada pues se preste para el litigio malicioso, garantizando con ello la tutela judicial efectiva de los sujetos en contienda. Luego continúa indicando, al hacer el análisis correspondiente, esta Corte establece que lo resuelto por la sala reprochada no puede ocasionar agravio alguno al accionante, pues debe tomarse en consideración que el recurso de apelación que planteó contra el auto que declaró sin lugar las excepciones previas instadas no
cumplió con los presupuestos establecidos en el artículo mencionado, específicamente al no acompañar el documento que comprobara el pago corrientes de los alquileres o haber consignado la renta en el juicio. Ok, entonces sepan que si en algún momento ustedes están auxiliando, en este caso, al arrendatario y se encuentran en desacuerdo, ya sea con el auto que resuelve las excepciones previas o la sentencia respectiva, pues a ustedes les asiste el derecho para apelar, pero sepan que obligatoriamente el artículo 243 les ordena acompañar a ese recurso de apelación o a ese planteamiento el documento que ilustre que ustedes han continuado pagando las rentas a las que están obligados. Insisto, esto con la finalidad de no ocasionar un perjuicio económico al arrendante y, por supuesto, un beneficio indebido a favor de ustedes, que en este caso representarían los intereses del arrendatario. Bien. Este es un caso o es una cuestión especial, un requisito que la norma especial impone exclusivamente a los asuntos que se contemplan en el primer supuesto del artículo o en el primer caso de procedencia contemplado en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, otra cuestión importante a observar, ya nos pasamos al segundo caso de procedencia contemplado en el artículo 229, que es el que refiere a la entrega de bienes muebles que no sea dinero. Recordemos que este es el caso en el que tiene lugar cuando no procede el juicio ejecutivo. Esta plantilla pues la vimos el día de ayer y ya sabemos a lo que refiere. Y también tenemos la rescisión de contratos, que también ya establecimos qué es, porque lo vimos el día de ayer. Es uno de los modos a través de los cuales pues se puede evitar que los negocios jurídicos o los contratos válidamente celebrados pues sigan desplegando los efectos pertinentes. Ahora, en cuanto a los juicios sumarios en los que se discuta la entrega de cosas o de bienes muebles que no sea dinero y la rescisión de contratos, sepan ustedes que la regla a aplicar para los recursos, la interposición del recurso de apelación será la regla general que está contenida en el juicio sumario, es decir, en el artículo 235. Y ahora, ¿por qué digo que la regla a aplicar en estos juicios en los que se discutan estos asuntos en particular están contenidas en el 235? Ah, bueno, pues porque me voy al capítulo, dije, capítulo 3 regulaba lo relativo a los juicios de arrendamiento y aquí fue cuando establecimos en el artículo 243 que estaba regulado justamente, aquí está, lo relativo a los recursos en los juicios de arrendamiento y de desahucio. Bien, bueno. Ahora, el capítulo 4 regula lo relativo a la entrega de cosas y a la rescisión de contratos. Cuando yo leo los artículos que están contemplados dentro del capítulo 4, bueno, pues me doy cuenta que el artículo 244 hace referencia a la entrega de cosas, pero no dice mayor cuestión. El 245 justamente me hace referencia a los casos de la rescisión de contratos y se acabó. No tengo ningún artículo dentro de este capítulo que haga referencia a los recursos que deben de plantearse en los juicios sumarios en los que se discutan estos dos asuntos en particular. Por lo tanto, ante la ausencia de alguna disposición especial dentro de este capítulo, entonces yo voy a aplicar el artículo 235 que se va a constituir como regla general del juicio sumario. Así que esto me lleva a entender lo primero que vimos en esta noche. En los asuntos de entrega de cosas o de bienes muebles que no sea dinero y en los asuntos que tengan que ver con la rescisión de contratos, es apelable cualquier resolución, por supuesto, concatenado al artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. La diferencia va a ser
que siempre que yo interponga el recurso de apelación en contra de cualquier resolución que no sea la sentencia, reitero, corro el riesgo del pago de costas y también de incurrir en la multa de 25 quetzales que expusimos al inicio de la clase. Entonces ya sé que para estos asuntos en particular aplica en los casos de impugnación lo contenido en la regla del artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, bueno, ya voy discutiendo tres casos de procedencia según la lista que me da el artículo 229. Ahora voy al cuarto caso de procedencia, que es la deducción de responsabilidad civil de empleados y de funcionarios públicos. Ayer expusimos a qué se refieren estos asuntos, pero ahora establezcamos cuáles son los recursos que se me permite entablar en este juicio en particular. Regreso a mi Código Procesal Civil y Mercantil y me doy cuenta, primero, que la responsabilidad de funcionarios públicos y empleados públicos está regulada a partir del capítulo 5. Todo esto sigue al amparo del título 3, ¿no? Bien, entonces la responsabilidad civil de funcionarios públicos está regulada a partir del artículo 246. Yo puedo dar lectura a todo lo que comprende su tramitación y me doy cuenta que el artículo 248 hace referencia a los recursos justamente que se me permiten en este asunto en particular. La lectura me indica, contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior. Pero si se trata de responsabilidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrán más recursos que aclaración, ampliación y reposición. Bueno, a mí me interesa este primer supuesto, ¿ok? Y me dice, bien, el artículo 248, contra la sentencia procede el recurso de apelación. Ojo, porque por la forma en la que está redactada el artículo 248, este es cerrado. Este limita el recurso de apelación en los juicios sumarios de deducción de responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Significa entonces que, aunque se planteen excepciones previas y yo no me encuentre de acuerdo con ellas, yo no puedo recurrir en apelación el auto que resuelva las mismas. ¿Por qué? Porque la norma especial en el juicio sumario de deducción de responsabilidad civil está contenida en el artículo 248 y este me indica contra la sentencia procede el recurso de apelación. No me da la posibilidad, así como está redactado el artículo 235, de poder interponer el recurso en este juicio en particular en contra de cualquier resolución. Tampoco me permite o me deja la puerta abierta para atacar los autos que resuelvan las excepciones previas, como sí ocurría con el artículo 243 que se aplica para los juicios sumarios de arrendamiento y desahucio. Entonces, sepan ustedes, por favor, y por eso regreso a mi diapositiva, que justamente en este tipo de asuntos, en el de responsabilidad civil, solamente es apelable la sentencia, ¿ok? Y por supuesto, cuando la responsabilidad civil se discuta en contra de algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sepan ustedes que allí no caben más recursos que únicamente los tres estos que el artículo 248 les enlista. Significa que si la responsabilidad civil que se está discutiendo alcanza a algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ustedes no se encuentran de acuerdo con la sentencia respectiva, pues ustedes no pueden recurrirla en apelación porque el artículo 248 limita a que en esos casos única y exclusivamente pueden interponerse ya sea uno, aclaración, dos, ampliación y tres, reposición, cuyo trámite pues vimos justamente en la clase de las impugnaciones que se entablan en el juicio ordinario o que son las reglas generales. Bien, entonces ya vimos que el artículo, perdón, que los asuntos de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos sí
tienen limitación en cuanto a la interposición del recurso de apelación y solamente alcanzan a la sentencia. Ojo porque voy recapitulando. Primer asunto, o bueno, regla general del juicio sumario, puedo interponer apelación en contra de cualquier resolución, pero si esta no es la sentencia, puedo incurrir en el pago de costas o de una multa de 25 quetzales. Perfecto. Casos de arrendamiento o desahucio. Bueno, pues definitivamente me indicaba que allí es apelable los autos que resuelvan excepciones previas y la sentencia, pero además de eso me impone una condición, que es la de que en caso de ser el apelante el arrendatario, acredite estar al día con el pago de los alquileres o haber consignado los mismos. Ok, caso entonces de rescisión de contratos y de entrega de bienes muebles que no sea dinero, aplico la regla del 235 y es apelable la resolución que a mí se me ocurra, siempre con la salvedad de incurrir en el pago de costas y la multa de 25 quetzales, ¿no? Y ya voy pues por el cuarto caso, que es la responsabilidad civil de funcionarios públicos. Acá únicamente es apelable la sentencia. Y bien, respecto al último caso, respecto al caso de los interdictos, ¿cuál sería la regla aplicable? Recordemos que ayer en la diapositiva del mini esquema que les presentaba en cuanto a la estructura del título 3, pues los interdictos estaban regulados hasta el artículo 290. Llegamos al 290 y no advertimos nada en torno a los recursos que se interponen en la sustanciación del juicio sumario de interdictos, indistintamente de cuál sea. Recordemos que son cuatro, ¿no? En este caso se encontraba el de obra nueva y peligrosa, el de apeo y deslinde, el de despojo y el de amparo de posesión o de tenencia. Indistintamente del tipo de interdicto que estemos discutiendo, la regla que se aplica para impugnar lo resuelto en estos es la regla general que está contenida en el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo tanto, sé que únicamente hay restricción, bueno, pues en la responsabilidad de funcionarios públicos y también en los casos, permítanme, se los voy a, ya vimos, el primero es deducción de responsabilidad de funcionarios públicos y por supuesto también en los casos de arrendamiento y desahucio. Estos dos son los que tienen limitación al respecto. Para poder entender también la limitación en esta clase de juicios, quiero proyectarles la sentencia 2941-2016 que trata de explicarnos un poquito más esto y nos dice, bueno, al regular el juicio sumario sobre arrendamientos y desahucio, ojo, porque les dije, este es uno de los juicios que sí tiene limitación, ¿no? Y entonces nos dice, al regular el juicio sumario sobre arrendamientos y desahucio, el legislador previó un límite a la procedencia del recurso de apelación. Y entonces ya citamos el 243 que nos dice solamente son apelables, uno, auto que resuelvan excepciones previas y dos, la sentencia. Ahora nos va a explicar cuál es la razón. Ello tiene como objeto que el juicio se tramite con la mayor celeridad posible, dando amplias facultades al juez de resolver excepciones, nulidades o incidencias que se presenten durante su transcurso sin que haya necesidad de abrir segunda instancia. Además de eso, continúa indicándonos. Primero entonces nos dice, ok, por celeridad hay limitación, ¿no? Y luego nos dice, si se permitiera el planteamiento de recurso de apelación contra una resolución que sea distinta a los dos casos de procedencia, se tergiversaría la naturaleza jurídica y los fines del juicio sumario. Recordemos que su naturaleza, sus fines y los principios que lo inspiran lo vimos el día de ayer, ¿no? Así que esa es la razón justamente de que la Corte concluya que en aplicación del principio de especialidad,
recuerden que está contenido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, la disposición normativa que restringe el planteamiento de recurso de apelación en los juicios sumarios sobre arrendamiento y desahucio será el artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, que por supuesto prevalece sobre el presupuesto normativo procesal general que habilita su planteamiento en todos aquellos asuntos en los que no exista restricción a la impugnación. Entonces, ojo, porque esta sentencia me esclarece totalmente. Bueno, primero me explica por qué el legislador pues limitó el recurso de apelación en los juicios sumarios de desocupación y arrendamiento, ¿no? Acá me explica cuál fue la razón, porque recordemos que les dije, ese es uno de los casos en los cuales se limita el recurso de apelación, y también en los de deducción de responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Bien, ahora que entendí y que me queda claro realmente ¿en qué casos procede el recurso? ¿En qué casos hay limitación del recurso de apelación? Y yo ya entendiendo que la regla general realmente es la 200, es la contenida en la 235 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahora sí quiero establecer el esquema del trámite del recurso de apelación. Miren, no voy a volver a repetir la parte de la interposición del recurso de apelación porque lo hemos abordado en nuestros juicios anteriores y sigue siendo exactamente lo mismo. Luego de notificada la resolución correspondiente, puedo plantear el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes. Juez de primera instancia califica el recurso. Ojo porque dijimos, acá sí puede haber una variante. Si quien está planteando el recurso de apelación es el arrendatario, entonces recordemos que el arrendatario al plantear el recurso tiene que cumplir con el requisito contenido en el artículo 243 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y ahí sí que es sujeto al cumplimiento de este requisito, entonces el juez podrá, uno, conceder el recurso de apelación o dos, denegar el mismo. Pero bueno, eso ya quedó claro. Recordemos, y acá les hago, justamente en este cuadrito que ustedes tienen acá, trato de condensarles lo que les acabo de explicar en las diapositivas anteriores. Acá les digo, bueno, caso uno, en juicios de arrendamiento y desahucio solo son apelables las excepciones previas y la sentencia. En la entrega de cosas y rescisión de contratos se aplica la regla del 235, o sea, es aplicable cualquier resolución en concordancia con el artículo 602. Caso número 3, responsabilidad de funcionarios públicos. Bueno, pues solamente es apelable la sentencia y en el caso de que se trate de responsabilidad de magistrados de la Suprema, solamente procede aclaración, ampliación y reposición. Y en los casos en los que se estén sustanciando algún sumario de interdicto, indistintamente de cuál sea, pues puedo apelar cualquier tipo de resolución porque se aplica la regla del 235 en concordancia con el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esto solo es como para ilustrarles y para que ustedes no se les olvide. Pero ahora sí, ¿de qué forma se tramita el recurso de apelación entonces en el juicio sumario? Porque, ojo, leímos artículo 235, artículo 243, vimos también artículo 248, entre otros, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, a la lectura de estos artículos, solamente se nos dijeron los casos de procedencia del recurso de apelación, pero en ningún artículo nos indica el legislador cuál es la forma de tramitación del recurso de apelación, como sí ocurre en el 209, que se refiere al recurso de apelación en el juicio oral. Recuerdan que nos decía el artículo 209. En este juicio solo es apelable la sentencia y nos decía, en cuyo caso, pues el tribunal de segunda instancia señalará vista dentro de los 8 días siguientes y resolverá dentro de los 3 días siguientes. O sea, ese artículo de una vez nos indicó cuál era el trámite del recurso de apelación para los juicios orales. Pero si ustedes se dan cuenta, en los artículos que hemos visto esta noche,
que se aplican al juicio sumario, ninguno nos ha indicado cuál es el trámite del recurso de apelación en este juicio en particular. Entonces, esto conlleva a que en ausencia de disposición normativa, nosotros nos auxiliemos de las reglas contenidas en el título 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, libro sexto, título 3, que se refiere a la impugnación de las resoluciones judiciales, específicamente lo relativo en los artículos 602 al 610 que comprenden el trámite del recurso de apelación en general. Esto significa simple y sencillamente que en el juicio sumario la forma o el trámite del recurso de apelación responde prácticamente al mismo trámite que ya vimos en el juicio ordinario. Significa entonces que aplicando las reglas a partir del artículo 602 al 610, aquí vamos a poner al 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, entonces, Tribunal de Segunda Instancia recibe la hoja de remisión y los autos, eso ya establecimos, bueno, pues de qué forma se trabaja, entonces necesariamente va a correr audiencia, la primera audiencia para hacer uso de recurso. Ya vimos que en el juicio sumario, en algunos casos en particular, supongamos que es el de sumario de desocupación, allí se nos permite apelar los autos que resuelven las excepciones previas o la sentencia. Vamos a suponer que estamos apelando el auto que resolvió las excepciones previas. Bueno, pues definitivamente al tratarse de un auto, deben de correrme esa primera audiencia por el término de 3 días para hacer uso del recurso. Una vez que yo como apelante evacúe esta audiencia, la sala procede a señalar audiencia de vista dentro de los 15 días siguientes. Acá este plazo sigue justamente aplicándose por disposición de la regla del 610 y del 148 de la ley del organismo judicial. Insisto, el juicio sumario no nos da el trámite especial del recurso de apelación en este juicio, por lo tanto nos auxiliamos de las reglas generales. Significa entonces que la audiencia de vista será dentro de los 15 días siguientes y por supuesto la resolución final, si se trata de un auto, será dentro de los 3 días siguientes y si se trata de una sentencia será dentro de los 15 días siguientes. Acá no hay limitación y también el Tribunal de Segunda Instancia puede hacer uso de la facultad de disponer diligencias para mejor fallar. Una vez que se resuelve, bueno, pues se procede a certificar lo resuelto al órgano jurisdiccional de primera instancia y se procede con la devolución de los autos. Ahora, los demás cuadros que nosotros tenemos acá son ciertas incidencias que vimos en la clase de medios de impugnación que fue posterior a la tramitación del juicio ordinario. Por lo tanto, no vale la pena retrotraer a este trámite porque son cuestiones superadas que también se permiten en el recurso de apelación en el juicio sumario. Y dicho esto, pues se pueden dar cuenta que no hay variación en cuanto a la tramitación del recurso de apelación. Aquí lo único característico en el juicio sumario, pues es atender a las limitaciones que pueden existir en determinados asuntos en particular que se discutan en esta vía. Bien, chicos, pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿O quedó claro lo que vimos esta noche? Si se dan cuenta, pues es la tramitación del recurso de apelación que tuvimos a bien desarrollar hace, ¿qué? 3 o 4 clases. Insisto, lo especial acá es atender al caso de procedencia del recurso de apelación según el asunto que se esté discutiendo en la vía sumarial, ¿no? Es decir, si el juicio refiere a un juicio sumario de deducción de responsabilidad de funcionarios públicos, bueno, pues debo de atender a la norma que establece los recursos específicamente en este asunto para determinar si la resolución que pretendo impugnar reviste de las características de apelabilidad o por el contrario carece de las mismas, ¿no? Así que es por allí el cuidado que yo debo de tener.
Bien, entonces puedo asumir que quedó claro la tramitación del recurso de apelación en el juicio sumario. Sí, Lick. Sí, licenciada, gracias. Muchas gracias, chicos. Ok, dicho esto y habiendo cedido el espacio para las preguntas respectivas y no habiendo ninguna, entonces yo procedo a culminar nuestro tema hasta acá. Recuerden que este tema abordado en esta noche también entra dentro de los temas que vamos a evaluar en la próxima semana. Si no mal recuerdo, dijimos que la evaluación va a ser el día jueves. Les comenté que tenemos la posibilidad, bueno, pues de reunirnos nuevamente en este espacio el viernes para desarrollar la clase respectiva o bien podemos optar también a la modalidad de subirles alguna clase pregrabada. Entonces voy a estar colocando por allí la encuesta en los próximos días para que podamos responderla y nos sujetaremos a lo que la mayoría decida. Dicho esto, les deseo un feliz descanso. Muchas gracias, Pablo. De igual forma, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que puedan disfrutar también de estos días de asueto para quienes van a tener la oportunidad de gozarlos por allí en familia. Disfrútenlo. No olvidemos también que es una época realmente de reflexión, ¿no? Entonces, por favor, pues atiendan también a ciertas medidas de precaución para que estas fechas pues se puedan disfrutar sin novedad alguna. Les deseo la mejor de los éxitos, porque la suerte no. Les deseo mucho éxito en el segundo parcial. Ah, no, no me estén diciendo que es por puntos extras. De verdad que eso sí que no. Bien, mucho éxito para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz Gracias, noche. Hasta luego. Cuídense. Feliz noche, Feliz noche. Un gusto.